Demos inicio entonces a lo que es la última clase. Vamos a ver lo que es integración numérica por cuadratura gaussiana. Este es nuestro último tema y la idea es que, como ya miramos lo que son las reglas simples y las reglas compuestas, vamos a ver este tipo de cuadratura que nos va a permitir, con menos nodos, tener una mejor aproximación. Sabemos que, según lo que miramos en la clase anterior, que nuestra integral de a a b de una función f de x se puede aproximar mediante una sumatoria, la fórmula de cuadratura, que va desde igual 0 hasta un n, le da un a sub i, un coeficiente a sub i, por f de x sub i. Miramos que la regla del trapecio no era más que esta integral de a a b de f de x se aproxima por h medios por f de a más f de b. Y analizamos de que esto gráficamente no es más que el área del trapecio de una función que teníamos nosotros aquí. Por ejemplo, sin pérdida de generalidad podemos tomar el primer cuadrante. Tenemos una función entre a y b y tenemos esto. Y lo que hace la regla del trapecio es agarrar el trapecio que se forma entre esos dos puntos, AF de A y BF de B, formar el trapecio. Y esa área es la aproximación de nuestra curva. De nuestra curva y igual a f de x. Si miramos, el error es bien grande ahí. ¿Qué es lo que sucede con las reglas simples y compuestas de Newton? Que se exige que los nodos sean equiespaciados. ¿Cómo mejoraríamos esto? Entonces, por eso surgen las fórmulas de cuadratura gaussiana. Podríamos entonces decir que para mejorar esta aproximación, podemos considerar, por ejemplo, la misma idea gráfica. Imagínense que yo tengo la misma figura, esta que está aquí, pero en vez de agarrar los extremos A y B, yo tomo, por ejemplo, podría tomar aquí un punto C sub 0 y otro punto por aquí, C sub 1, y hacer casi similar la construcción, que sería, me voy aproximando hacia arriba hasta C sub 0, F de C sub 0, y de aquí me voy aproximando hasta C sub 1, F de C sub 1, y tiro la recta que va por ahí. Entonces, nuestra área ahora sería esto que va a subrayar en azul. Si observan, hay porciones que se salen. Entonces, esas porciones que se salen, estas porciones que salen aquí, y esta de aquí, se pueden compensar con lo que hace falta. Y entonces, al ingresar esas porciones que se sobresalen de aquí
a la porción que hace falta, sería una mejor aproximación. Entonces nuestra búsqueda sería, tenemos que buscar C0 y C1 óptimos para mejorar la aproximación. Eso es lo que debemos de buscar ahora, que eso es lo que se planteó Gabo en su momento. Vamos a buscar C0 y C1 óptimos para mejorar la aproximación. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Vamos a analizar la integral siguiente. Integral de menos 1 a 1 de una función f de x. Y vamos a decir que esto lo vamos a aproximar por un c sub 0, pero lo vamos a buscar por f de x sub 0. También vamos a buscar ese nuevo x sub 0, más c sub 1 f de x sub 1. Entonces nuestra búsqueda es encontrar a C0 f de x sub 0 y C1 f de x sub 1 óptimo. Aquí tenemos en nuestro problema 4 incógnitas por determinar. ¿Cómo vamos a buscar esas 4 incógnitas? No sé si buscaron ustedes, ahorita que ya empezaron a realizar la tarea, ¿qué es el grado de precisión? Vamos a ver si alguien me puede decir qué es el grado de precisión. Así, en sus palabras. ¿Qué es el grado de precisión? Es el mayor entero positivo n. A ver. Es el mayor entero positivo n para el cual es el mayor entero positivo n para el cual ¿qué? La fórmula de cuadratura tiene que ser ¿qué? 0, me parece. El error tiene que ser 0. Es lo mismo que decir que la fórmula de cuadratura es exacta. Es decir, tiene error 0. Entonces tenemos que buscar el mayor entero positivo n para el cual la fórmula de cuadratura es exacta. Pero esta n, donde n, que decir, es el grado del polinomio. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar polinomios de grado n. Y tenemos que analizar de que nuestra fórmula de cuadratura sea exacta. ¿Qué significa esto? Vamos a ir buscando cuando la fórmula de cuadratura es exacta para x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, y así sucesivamente. Entonces, el mayor entero que obtengamos, para lo cual es exacta, a eso se le llama grado de precisión. ¿Qué significa esto? En nuestro caso tenemos 4 incógnitas. Lo que buscamos que es que nuestra fórmula de cuadratura sea exacta para esta de aquí. Y decimos que para que la fórmula de cuadratura anterior sea exacta, dado que hay 4 incógnitas, se necesita un polinomio de grado 3. Ahora, ¿y por qué dirán? ¿Por qué de grado 3? Hay 4 incógnitas. Un polinomio de grado 3, vamos a ver, es un 3 de x,
es de esta forma. Entonces, nuestro polinomio de grado 3 tiene 4 coeficientes. ¿Concuerda con qué entonces? Concuerda con que nuestra fórmula de cuadratura tiene 4 incógnitas, entonces nuestro polinomio tiene que tener 4 coeficientes. Y este es el polinomio de grado 3. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le agregara aquí, un dado caso que yo le agregara a esta fórmula, otra constante C sub 2, f de x sub 2? ¿Aquí cuántos habrían? Habrían 6 incógnitas. ¿Con qué polinomio tendría que probar para que sea exacta? ¿Cuál es el polinomio que tiene 6 incógnitas? De grado 5. El de grado 5, correcto. Si leyeron el libro, aparece en general que sería 2n menos 1 el grado del polinomio. O sea que para este, dado que hay coeficiente nodo, coeficiente nodo, coeficiente nodo, al final son 3 parejas. Entonces, lo único que hace, como es 3 parejas, dice, 2 por 3, 6, menos 1, 5. En el caso de nosotros, lo que vamos a deducir ahorita, hay 2 parejas, C0, X0 y C1, F de X1. Entonces, esas 2 parejas serían 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y les da el grado del polinomio. Entonces, se saca inmediatamente. Si ya cambio la fórmula, en la guía hay unos ejercicios que ya aparece, por ejemplo, aparece un C2 F' de X2, o aparece otra F' de 0, o aparece F' de 1. Entonces, en esos casos, sí hay que hacer todo el proceso hasta encontrar el grado del polinomio para el cual es exacto. Bien, esto nos dice entonces que esta integral de menos 1 a 1 de f de x lo vamos a aproximar con ¿qué? Con la integral de menos 1 a 1 de a sub 3 x al cubo más a sub 2 x cuadrada más a sub 1 x más a sub 0 de x. Y esto debe ser igual a el C0 f de x0 más C1 f de x1. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Como hay unos coeficientes aquí, miren que hay unos coeficientes, a 0, a 1, a 2, a 3. Entonces, lo que vamos a hacer, por lo que haremos lo siguiente. Así. Lo voy a separar. En vez de integrar todo eso de un solo, lo voy a separar así. Primero, voy a calcular la integral de menos 1 a 1 solamente de dx, haciendo referencia a este a sub 0. O sea, como que estuviera el a sub 0 de x. Al final no vamos a necesitar este coeficiente de aquí. Este integral de menos 1 a 1 de dx tiene que ser igual a C0 por esta función x0 más C1 f de x1. ¿A qué me refiero aquí? ¿A qué función estoy agarrando? Estoy agarrando a la función 1. F de x igual a 1, pero aquí hay 1. F de x igual a 1 y voy a integral de menos 1 a 1 de 1, que es el polinomio de grado 0 de x, va a ser igual a C0 por f de x0 más C1 por f de x1. ¿Qué implica esto? Integral de menos 1 a 1 de dx es fácil, la integral de dx es x, evaluada en 1, 1, evaluada en menos 1, menos 1. Al final, ¿qué queda? Queda un 2.
Luego, la función evaluada en x0, como nuestra función es f de x igual a 1, entonces, al evaluar esta función en x0 por ser constante 1, solo quedaría c sub 0 por 1. Más, agarro el c sub 1 y agarro esta función 1 y la evalúo en x sub 1. Como es constante 1, sería lo mismo. Esto implicaría que ordenando nos quedaría c0 más c1 tiene que ser igual a 2. Y aquí ya empieza a plantearse la primera ecuación. Luego vamos a pasar a este de aquí, al a sub 1x. Entonces, como no vamos a agarrar el coeficiente, lo que tomamos es solamente esa función, ese polinomio de grado 1, f de x igual a x. Y hago el mismo procedimiento, integral de menos 1 a 1 de x va a ser igual a c sub 0, f de x sub 0, más c sub 1, f de x sub 1. Si se fijan, esta es la exacta, y esto de aquí es la aproximada. Y lo que estamos haciendo es viendo que la exacta sea igual a la aproximada. Entonces ahí le van a ir saliendo ecuaciones. Luego aquí lo mismo, la exacta para f de x igual a x a la 1, la exacta tiene que ser igual a la aproximada. Y empezamos a armar la siguiente ecuación. ¿Cuál es la integral de menos 1 a 1 de x? Un medio. Un medio, seguro. No, creo que 0. 0 y le creo porque es 0. 0 que es igual. C0 por qué. Mi función es f de x igual a x. Y voy a agarrar la función y la voy a hablar en x sub 0. ¿Qué es lo que daría ahí? Como es f de x sub 0, es agarrar la función y agarrar todas las x y sustituirla por x sub 0. Entonces, aquí tengo una x y sustituyo por x sub 0. Más c sub 1. La función evaluada en x sub 1 sería x sub 1. Ordenando aquí la ecuación sería c0, x0, más c1, x1. Esto tiene que dar 0. Y tengo segunda ecuación. Vamos a la siguiente función. Vamos al siguiente término de nuestro polinomio. Sería el de x cuadrada. Tomamos x cuadrada y decimos integral de menos 1 a 1 de x cuadrada de x. Vamos a ver la exacta de eso. Tiene que ser igual a c0 f de x0 más c1 f de x1. ¿Qué implica esto? Que la integral de menos 1 de x cuadrada, ¿cuánto da? 2/3. 2/3. Ajá. ¿Y aquí qué iría? ¿Qué iría acá adentro? C0 por cuánto? X sub 0. X sub 0, ¿a la qué? A la 2, porque estoy sustituyendo la función x cuadrada. Estoy cambiando la x por x sub 0. Entonces x sub 0 al cuadrado. Y similar aquí tendríamos C1 por
x1 al cuadrado. Reordenando esa ecuación, tendríamos C0, x0 al cuadrado más C1, x1 al cuadrado, y eso tiene que ser igual al 2 tercios. Tengo ya tercera ecuación. Miren que nuestro problema trata de encontrar las incógnitas, son 4 incógnitas. Al final con esto vamos a encontrar 4 ecuaciones. Solo que no vamos a formular un sistema de ecuaciones lineales, va a ser un sistema de ecuaciones no lineales. Vamos a nuestra última función, que sería agarrar x al cubo. Sería agarrar la integral de menos 1 a 1 de x al cubo de x, y es igual a f a c sub 0 f de x0 más c1 f de x1. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la integral de menos 1 a 1 de x al cubo de x? 0. 0, ajá. Y aquí nos quedaría c0 y f de x sub 0 sería x sub 0 al cubo. X0 cubo. Ajá. Y el otro sería segundo por x1 al cubo. Ordenando nos quedaría c0 x0 al cubo más c1 x1 al cubo igual a 0. Y ya tengo la cuarta ecuación. Tengo las 4 ecuaciones. Entonces diríamos, el sistema a resolver, ¿cuál es? El sistema a resolver es nuestra primera ecuación, que es C0 más C1 tiene que ser 2. Luego C0 x0 más C1 x1 tiene que dar 0. C0 x0 al cuadrado más C1 x1 al cuadrado debe dar 2 tercios. Y nuestra última ecuación, que es C0 x0 al cubo más C1 x1 al cubo tiene que dar 0. Y tengo ese sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Es un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Qué debemos de hacer para resolverlo? Como un sistema de ecuaciones no lineales, debemos entonces usar la técnica de igualación y sustitución para poder resolver esto de aquí. Entonces empezamos a hacer despeje. ¿Qué podría ser aquí? Este podría tomarlo como C0 x0 tiene que ser igual a menos C1 x1. Por ejemplo. O podría despejar para C0, o podría despejar para x0. La idea es ir sustituyendo en las otras ecuaciones para ir armando. Este, por ejemplo, podría ser algo así. C0, x0, dado que ya tengo esto aquí, por x0 más C1 por x1 al cuadrado igual a 2 tercios. Pero esto que está aquí no es más que menos C1 por x1 por x0 más C1 por x1 al cuadrado igual a 2 tercios. Ahora, de aquí de la primera podríamos tomar que C0 es igual a ¿quién? A
2 menos C1 y empezar a sustituir. O podría utilizar que C1 es igual a 2 menos C0. Y empezar a hacer todo el álgebra y empezar a sustituir todos los valores hasta encontrar el valor de C0, C1, X0 y X1. Para no perder el tiempo, porque hay que hacer bastante álgebra ahí. La solución de este sistema es que C0 es igual a 1, C1 es igual a 1, X0 es igual a raíz de 3 sobre 3 y X1 es igual a menos raíz de 3 sobre 3. Esa es la solución. Ahí concuerda, porque C0 más C1, 1 más 1 es 2. Ahí se cumple. Y el otro, la segunda ecuación sería 1 por raíz de 3 sobre 3 más 1 por menos raíz de 3 sobre 3 da 0. En el otro caso sería 1 por raíz de 3 sobre 3 al cuadrado, serían 3 novenos. Y en el otro serían 3 novenos. 3 novenos más 3 novenos, 6 novenos, y eso es 2 tercios. Y el último aquí quedaría uno positivo y en el otro quedaría negativo porque están al cubo. Y esa es la solución. En conclusión, entonces, se tiene que para calcular la integral de menos 1 a 1 de una función cualquiera f de x, la vamos a aproximar por ¿quién? Como la fórmula decía de arriba, C0 por f de x0 más C1 por f de x1. Entonces, en nuestro caso sería C0, que es 1, por f de x0. Entonces, normalmente quedaría f de raíz de 3 sobre 3. Más C1, que es 1, por f de x1. Entonces sería 1 por f de menos raíz de 3 sobre 3. Y ya tenemos la fórmula de cuadratura de 2 puntos. Eso se le llama a esta de aquí. Esta es la cuadratura gaussiana de 2 puntos. ¿Qué observan aquí? Que esta fórmula de cuadratura gaussiana solamente funciona para integrales que van de menos 1 a 1. Ok, entonces tenemos que esta fórmula de cuadratura gaussiana de 2 puntos funciona para integrales que van de menos 1 a 1. Pero no siempre nos vamos a encontrar con integrales que van de menos 1 a 1. Entonces, viene lo siguiente. Para calcular integrales en forma general, es decir, integrales que van de A a B de f de x, se utiliza un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Si recuerdan de cálculo integral, nosotros lo que queremos ahorita es que si yo tengo una integral
en XY, que va de A a B, yo ocupo una función que evaluada en A me dé menos 1, para cambiar este límite de integración de A a menos 1, para poder usar la cuadratura gaussiana de 2 puntos. Y ocupo otra función que al evaluarse en B me devuelva 1. Entonces ocupo una función que f de A me dé 1 y que f de B, pero no le voy a poner f, una función g, de tal manera que g de A me dé menos 1 y que g de B me dé 1. ¿Cuál sería esa función? Una función, obviamente, que sea continua, que al evaluarle me dé esto de aquí, que podría tirar cualquier curva aquí, podría hacer esto por aquí, y encontrar esa función, ¿va? Que me devuelva esto. Pero eso no me sirve para nuestro caso. Lo que buscamos es un cambio de variable que sea lo más simple posible, y eso solo se logra si tiramos una recta. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Aquí tenemos a menos 1 y este punto sería b 1. Y como vamos a graficar una recta, ¿qué ocupamos? Pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Dígame la pendiente. M, que es igual. Y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Según esos puntos, esas coordenadas que tengo, ¿qué pondrían arriba? Sería el y2, 1, podría agarrar cualquiera. 1. Menos el y1, que sería menos 1. Sobre x2, que sería b. Menos x1, que sería a. ¿Qué nos queda como pendiente? 2 sobre b menos a. Ya tenemos nuestra pendiente. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta? En la fórmula para la ecuación de la recta, y menos qué. Nos ponemos punto pendiente. Y menos y0 es igual a m por x menos x0. Entonces podemos agarrar cualquier punto x0 y y0, cualquiera de los dos. Agarremos este que tiene positivo aquí. Sería y menos 1 es igual a ¿quién? A la pendiente, que es 2 sobre b menos a, por x menos x0, que sería b. Simplificando un poco aquí, nos queda y es igual a 2x sobre b menos a menos 2b sobre b menos a más 1. Si quiero tener un solo denominador, nos quedaría b menos a, que quedaría 2x menos 2b, y aquí sería más b menos a. Y luego surge que tendríamos 2x menos 2b más b es menos b menos a sobre b menos a. ¿Qué nos permite esto? Que se observa. Nuestra idea es buscar una función que evaluada en A me dé menos 1 y que evaluada en B me dé 1. Si evalúo en A, en x igual a A, ¿qué obtenemos? Y es igual a 2a menos b menos a
sobre b menos a. Y esto es igual a 2a menos a, es a menos b sobre b menos a. Saco factor común negativo arriba y nos queda menos 1. Cumple la primera condición. Y si evalúo en x igual a b, esto es y igual a 2b menos b menos a sobre b menos a, lo cual implica que nos queda b menos a sobre b menos a, y esto es 1. Entonces cumple las dos condiciones. Cuando evalúo en a me da menos 1 y cuando evalúo en b me da 1. ¿A qué nos lleva todo esto entonces? ¿A qué? ¿Cuál es el cambio de variable? ¿Cuál es el cambio de variable aquí? Es u igual a 2x menos b menos a sobre b menos a. Eso fue lo que encontramos. Pero yo quiero encontrar cuál sería f de x. Venimos nosotros entonces que para poder hacer ese cambio de variable, tengo que saber quién es x y tengo que saber quién es de x. Despejando aquí, para x obtenemos lo siguiente, que x a qué es igual. Si se fijan sería b menos a por u, pasar esta a multiplicar. Estos dos pasarían positivo. Y después pasaría a dividir el 2, entonces quedaría un medio que multiplica a esa expresión. Luego cuando ya tenemos x, necesito también quién es de x. Entonces solo derivo esto con respecto a u. Como es lineal esta expresión, tendríamos un medio de b menos a por du. Por lo que, aquí ya concluimos la parte teórica, el integral de a b de f de x es igual a la integral de menos 1 a 1, haciendo ese cambio de variable, de f de un medio que multiplica a b menos a por u más b más a por el de x que es un medio de b menos a, diferencial de u. ¿Y esto qué me va a permitir? Poder calcular cualquier integral que va de a b de f de x para convertirlo en integral de que va de menos 1 a 1. Hacemos ese cambio de variable y después aplico la cuadratura gaussiana de 2 puntos, o de 3 puntos, o de 4 puntos, y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda? Este método también funciona con funciones trigonométricas, ingeniero. Sí, para cualquier f de x. Aquí funciona para cualquier f de x. Obviamente cuando se complica el f de x, es más que todo lo que va a complicar esta parte de aquí. Imaginen que es x, lo voy a cambiar por toda esta expresión. Pero funciona para cualquier función. Y es uno de los más utilizados en la actualidad. O sea, el que más utiliza la cuadratura gaussiana. Ya casi no se utiliza lo que es las reglas de Newton. Es para entender cómo es que fueron surgiendo las técnicas de integración numérica. A ver,
Pero esta técnica tiene mayor grado de exactitud que las demás, licenciado. Sí, correcto. Por eso la hemos utilizado, porque es más exacta que las reglas simples y las reglas compuestas, y se utiliza menor cantidad de nodos que ellas. Entonces, un ejemplo sería que, por ejemplo, la cuadratura gaussiana de 2 puntos, en comparación a una regla compuesta, la regla compuesta, por ejemplo, del trapecio, necesitaríamos partir bastante el intervalo de integración para lograr la exactitud de la cuadratura gaussiana. Entonces, es una de las ventajas que Gauss lo que miró fue que podemos escoger que puntos no necesariamente espaciados, equiespaciados, de tal manera que sean óptimos para calcular integrales. Bien, en resumen entonces, en la hoja de fórmulas aparece ya aquí lo que es la integración por cuadratura gaussiana, que es la integral de menos 1 a 1 de f de x, que se aproxima con la constante ci por f de xy según la cantidad de nodos. Aquí aparece el cambio de variable, que es u igual a 2x menos a menos b sobre b menos a. Aquí no aparece el despeje, pero aquí se puede hacer, ¿verdad? Que es x es igual a 1 medio de b menos a por u más a más b. Y el de x, pues uno cuando ya tiene ya sustituido, porque estos son constantes, no tiene sustituido, solo es que lo deriva, ya. Y aquí aparece la tabla de nodos y coeficientes. Entonces aquí aparece para n igual 2, si se fijan es el nodo sería raíz de 3 sobre 3, el coeficiente es 1. Entonces aquí para este, por ejemplo, sería 1 por la función, el coeficiente 1 por la función en raíz de 3 sobre 3, que es lo que acabamos de deducir anteriormente, más el otro coeficiente que es 1 por f de el otro nodo que es menos raíz de 3 sobre 3. Así como se hizo la deducción para n igual 2, se puede hacer para n igual 3, 4, 5. Hay tablas que ya llegan hasta 10 nodos. Y hay forma de generalizar cómo se determinan esos nodos. En nuestro caso, con 4 es suficiente. ¿Qué pasa con cuando n es 3? En esta parte de aquí sería coeficiente 8 novenos por la función evaluada en 0, más el otro coeficiente que es 5 novenos por la función evaluada en raíz de 15 sobre 5, más el otro coeficiente que es 5 novenos por f del otro nodo que es menos raíz de 15 sobre 5. Y es la fórmula de 3 nodos. Y similarmente ya para 4 nodos, y no aparecen los valores exactos, sino que las aproximaciones a que hay 8 cifras decimales. Entonces la otra sería 0.34, todos estos valores por f de este número, más el otro coeficiente por f de este nodo, y así sucesivamente. ¿Estamos claros hasta ahí? Para que pasemos a hacer los ejercicios. Sí. Bien, vamos entonces al ejercicio. Yo lo voy a hacer con n igual 2 y les queda de tarea hacerlo con n igual 3 y n igual 4. El procedimiento va a ser similar. ¿Cuál hacemos? De esta primera parte, el A, el B o el C. El C. El C. Bueno, C. Integral de 1 a 2 de e a la menos x cuadrada, de x. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hacer el cambio de variable. Para poder yo aplicar la cuadratura para n igual 2 puntos, necesito pasarla a menos 1 a 1. Tendríamos entonces que x es igual a 1 medio de b menos a por u
más B más A o A más B, aquí no importa. ¿Qué implica esto? Que X es igual a 1/2 de B, pero B es 2, que está acá arriba, menos A, que es 1, por la variable U, más B, que es 2, más A, que es 1. Entonces significa que tendríamos 1/2 de U sería aquí, más 3. Ya tengo por quién voy a cambiar el X. Pero no solamente es cambiar el X, también tengo que cambiar a quién. Tengo que cambiar al de X de nuestra integral. De X aquí es igual. Entonces, derivando esto, como es lineal, solamente nos quedaría 1/2 de U. Y ya tengo mi cambio de variable. Esta parte de aquí. ¿Esto que es igual entonces? Esto es igual a la integral de. Esto es igual a la integral de. Entonces nuestros nuevos límites de integración son, ya sabemos que con este cambio de variable, este 1 pasa a ser ahora menos 1 y este 2 pasa a ser 1. Dígame. ¿Estamos claros? Ahora, e a la menos x cuadrada. Entonces, vamos a poner el valor de x en una variable que es 1/2 de u más 3. Ese es el x. Todo esto al cuadrado. ¿Por quién? Por el de x, que es 1/2 de u. Y ya tengo la integral que va de menos 1 a 1. ¿Qué significa? Que ahora ya puedo usar cualquiera de las cuadraturas, de n igual 2, 3 o 4. Para n igual 2, ¿qué dice? Dice que es C sub 1 por F de X sub 1, Ajá. más C sub 2 por F de X sub 2. Entonces, C sub 1 es 1. Y f de x1, una cuestión importante aquí. Vamos a ver qué es f. Esta es nuestra función f de u, porque la variable es u ahora. Entonces sería f de raíz de 3 sobre 3 más el otro coeficiente que es 1 por la función evaluada en menos raíz de 3 sobre 3. Esto de aquí ya no sería una igualdad, sino que una aproximación a la que estoy encontrando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ingresar todo esto, esta función que está aquí, en la calculadora e evaluarla en raíz de 3 sobre 3. Entonces necesito ese primer valor. ¿Cuánto es esta función? Esta función que está aquí, evaluada en raíz de 3 sobre 3. Y eso va a ocupar la misma función evaluada en menos raíz de 3 sobre 3. Bien, calculen ahora. Cero punto 040788 con raíz de 3 sobre 3. 0.02039 me dio a mí. 20, a uno le da 20,39, al otro 0,4. Verifique. Creo que le hizo falta multiplicar el 1/2, compañero. Hay que ingresar la función con ese 1/2 también incluido.
A menos que lo quieran sacar antes, pero habría que agregar aquí en la fórmula un medio que multiplica. Sale mejor meter el un medio ahí. Entonces, ¿cuál es el valor correcto? ¿Cuál es el valor correcto? 0.02039. 0.02039, a 5 cifras. Ajá. Ahora el f de menos raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto le da? 0.11527. 0.11527. Bien, solo falta sumar eso. ¿Cuánto sería al final la respuesta? Esto. Bien, y esta es, recuerden, esto es para cuadratura gaussiana de 2 puntos. Es importante aclararlo. Para cuadratura gaussiana de 2 puntos. Para 3 puntos no cambia el cambio de variable, sería la misma función f de u. Lo que cambiaría sería esta parte de aquí. Ya tiene 3 coeficientes y tiene 3 nodos. ¿Qué es lo que se espera? Que al usar n igual 3 se mejore la aproximación. Lo mismo con n igual 4. Ok, dudas con respecto al cambio de variable, a cómo se cambia la función y cómo se utiliza la fórmula de cuadratura. Licenciado, el raíz de 3 sobre 3 lo evalúa en la función de u o en la función de x. En la función de u, por eso puse aquí en amarillo, esta va a ser mi f de u. Esa es mi nueva función. Ok. Bien, podrían calcular la exacta. No, ¿Por qué? Porque esta función no tiene antiderivada. sí, Lo que podríamos hacer es aproximar, pero no podemos calcular la antiderivada de este para usar el teorema fundamental del cálculo. Bien, vamos a ver entonces el siguiente. Siguiente El ejercicio. aproximado, licenciado, es 0.1353. Exacta, pero con la calculadora va. Sí, sí, sí. Ajá, la calculadora sí, porque internamente hace la aproximación y usa varios nodos. Entonces queda con 2.
le quedó este de 1 a 2 de e a la menos x cuadrada de x. La calculadora le tira 0.13, me dijo. 0.1353. 53. Ah, fíjense, ahí ya hay 3 cifras exactas ya. Entonces, con n, ya solamente con n igual 2 ya tenemos bastante precisión. Si pongan con n igual 3, prácticamente llegarían a este de aquí. Tendrían que ver más cifras decimales para ver dónde es que ya se logra ver el error. Entonces hagan la prueba con n igual 3 y con n igual 4. Vamos al segundo ejercicio, que sería, vamos con integrales impropias. Dice, la integral impropia que va de 0 a infinito de f de x no puede convertirse en una integral con límites finitos por medio de esta sustitución, t igual a x a la menos 1. O sea que hay un nuevo cambio de variable, aparte de este. Porque el límite 0 se vuelve infinito. El problema se puede resolver escribiendo primero la integral de 0 a infinito de f de x como una integral que va de 0 a 1 más una integral que va de 1 a infinito. Si recuerdan, esta es una de las propiedades que tiene la integral definida, que podemos separar. Podría separarlo de 0 a 2 y después de 2 a infinito, o de 0 a cualquier constante, más la otra de una constante infinita. Se escoge uno por la facilidad de evaluación. Entonces nos piden aplicar este método para aproximar las siguientes integrales usando cuadratura de gaussiana con n igual 3. Bien, ¿cuál hacemos de estos dos? ¿El A o el B? El A. El A, 1 sobre 1 más x a la 4. Ajá. Vamos a darle aquí, impropia. Del A sería A, integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 más x a la 4 de x. El mismo enunciado del ejercicio nos dice qué es lo que se puede hacer. Entonces, es separar la integral. Separa la integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 más x a la 4 de x más la integral de 1 a infinito de 1 sobre 1 más x a la 4. Lo separo así. Bien. Al tenerlos separados, vamos a concentrarnos en la primera integral. Vamos a hacer esta primera. Integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 más x a la 4. Como nuestros límites de integración son finitos, usamos el cambio de variable que hicimos en el ejemplo anterior. Este que está aquí. Entonces venimos y colocamos cambio de variable para este. Recuerden que el cambio es 1 medio de b menos a, que sería en este caso 1 menos 0, por u más b más a, 1 más 0. Lo cual implica que x es igual a, que nos quedaría 1, aquí 1, y quedaría así, 1 medio de 1 más 1. Cuando ya tenemos el x, calculo la derivada, derivo esto y nos quedaría solamente 1 medio de du. Tengo ya mi cambio de variable. Y empezamos a sustituir. Vemos que esta integral se convierte en integral de menos 1 a 1 de 1 sobre 1 más x a la 4. Pero nuestra x va a ser ahora 1 medio de u más 1, todo eso elevado a la 4. Y esto multiplicado por el de x, que es
un medio de u. Podemos simplificar un poco la expresión, nos quedaría integral de menos 1 a 1, arriba sería 1, y aquí podríamos hacer, aquí distributivo aquí, 2 por 1, 2, más, aquí tengo un medio a la 4, un medio a la 4 sería 1 sobre 2 a la 4, por este 2 quedaría 1 sobre 2 a la 3, que sería un octavo de u más 1 a la 4, diferencial de u. Que tenemos aquí, que esta función que está en el integrando, esa es la que vamos a utilizar para la cuadratura. Está cruzada la pantalla. Se ofreció la pantalla. Espero que cargue bien. Está bien, ya está bien, ya. Estamos claros que ahora este va a ser mi nueva GDU. Venimos entonces y usamos cuadratura gaussiana de 3 puntos. Vamos a ver, vamos a analizar acá arriba. La de 3 puntos. Es esta que está aquí. 8 novenos, 5 novenos, 5 novenos, 0, raíz de 15 sobre 5, menos raíz de 15 sobre 5. Decimos 8 novenos por nuestra función que la llamamos g, 0, más 5 novenos por nuestra función evaluada en raíz de 15 sobre 5, más 5 novenos por nuestra función evaluada en g de menos raíz de 15 sobre 5. Bien, venimos entonces y decimos 8 novenos por g de 0. ¿Cuánto es g de 0? $0.4183. 41. 0.4183. Así, 41.83. Correcto. Seguro. A mí me da 0.4706. ¿Qué resultado ya tiene multiplicado el 8 novenos? Ok, si es por 8 novenos, ahí sí. Sí, es 0.4183. Vamos a ver, solo g de 0 sería 4706, dijeron. Sí. Sí. Se puede multiplicar por 8 novenos, ¿no? Ahí ustedes deciden si lo hacen de un solo o no. 5 novenos por g de raíz de 15 sobre 5. ¿Cuánto les da? $0.1273. Pero ya lo multiplico con el 5 novenos, ¿o no? No, no. ¿0 punto me dijo? 1273. 12.73.
A mí me da 0.3087. ¿Alguien más que le dé diferente? A mí también me da 0.3087. Vamos a irnos como por mayoría, aunque no. Tendría que calcularlo yo. 3087. Sí, es. Bien, ¿y el otro? Antes de la calculadora, a ver. 0.4950. Bueno, sería 0.5000. 0.50. 00. Sí. ¿No sería 49.99? Sí, 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 49.99. sería 49.99. Ah, 49.99, porque aquí no se puede redondear, porque hay un 1 después. 49.99. Bien, y al final nos quedaría hacer toda esa multiplicación. 8 novenos por 0.4706 más 5 novenos por 0.3087 más 5 novenos por 0.4999. ¿Cuánto le da? Me dio esto, 86.75. Verifiquen. Sí, eso. Ok, 86.75. Vamos, claro, es igual al inciso anterior que. Pero esto solo es la primera parte, porque este es la integral de 0 a 1, o sea, este integral de aquí. Vamos a hacer ahora la integral de 1 a infinito. Segunda parte de nuestro ejercicio. Integral de 1 a infinito de 1 sobre 1 más x a la 4. Bien. Vamos a ver por ahí. ¿Qué se hace con este? Con este ya no puedo hacer el cambio de variable de antes, porque aquí tengo un límite impropio. Un infinito, tengo una integral impropia. Para estos casos de aquí, hay otro cambio de variable que es el que dice en el enunciado, que es, por ejemplo, agarrar la variable t y hacerla 1 sobre x. ¿Qué implica esto? Que x, al despejar para x es igual a 1 sobre t. Como x igual a 1 sobre t, de x a qué es igual. De x es igual a menos 1 sobre t cuadrada. Diferencial de t. ¿Por qué se toma el cambio de variable 1 sobre x? Pero sencillo. Nosotros tenemos que ver cómo cambian los límites de integración cuando hacemos un cambio de variable. Entonces, si se fijan, si x es igual a 1, tomamos el límite inferior. ¿Qué implica? X es igual a 1. ¿Qué implica? Que t se va a convertir en ¿qué? 1. En 1. Solo sustituye aquí 1 sobre 1, 1. Ahora, vamos a ver qué pasa con el otro límite de integración, el superior. Si x tiende a infinito positivo, vamos a poner más aquí. Si x tiende a infinito positivo, entonces t a qué tiende. A 0. A 0. ¿Qué nos permite este cambio de variable entonces? Nos permite tener o pasar de límites de integración infinitos a límites de integración finitos, porque ya tendría 1 y 0. Con todo esto entonces venimos y vamos a hacer nuestro respectivo cambio de variable. Ya dijimos aquí que este 1, cuando x vale 1, el t se convierte en 1. Cuando x tiende a más infinito, el t tiende a
0. Y hago el respectivo cambio. 1 sobre 1 más, en vez de x pondríamos 1 sobre t a la 4 por el de x, que es menos 1 sobre t cuadrada de t. Ya tenemos nuestro cambio de variable. Si se fijan, el integral va de 1 a 0 y tengo un negativo ahí, lo podemos aprovechar. Saco el negativo, nos quedaría integral de 1 a 0, aquí nos quedaría 1 sobre, aquí podría ser distributiva, t cuadrada por 1 es t cuadrada, aquí tengo 1 sobre t a la 4 por t cuadrada, sería 1 sobre t cuadrada y de t. Luego de aquí, este menos, por propiedad de integral definida, me cambia los límites de integración y me lo manda a integral de 0 a 1. Podría simplificar un poco más que todo por la evaluación a la hora de meter en la calculadora. Multiplico por t cuadrada arriba y abajo y nos quedaría t cuadrada sobre t a la 4 más 1 de t. ¿Estamos claros hasta ahí? Usted fue alguien más. Ajá. Realmente estamos bien entonces. No dicen nada, entonces estamos bien. Pero nuestra integral se convirtió ahora en una integral que va de 0 a 1. ¿Qué hay que hacer entonces? Otro cambio de variable. Tenemos el primero aquí. Este cambio de variable nos permitió pasar a esta integral. Pero va de 0 a 1. Entonces vuelvo a hacer otro cambio de variable, que es el que hemos hecho anteriormente. Es que x es igual a 1 medio de b menos a, sería 1 menos 0 por u más 1 más 0. Esto igual implica que x es igual a 1 medio, igual el cambio del ejercicio entero, 1 medio más 1 de x va a ser igual a, pero aquí no, una cuestión. La variable en sí que tengo no es x, la variable es, para no confundirse, la variable es t de nuestra integral. Aquí es t, y aquí sería de t es igual a 1 medio de u. Y tengo mi segundo cambio de variable. Venimos entonces y usamos este cambio de variable. Esto sería integral de menos 1 a 1, eso es lo que es nuestro cambio, de t cuadrada, que es 1 medio de u más 1, todo eso al cuadrado, entre 1 medio de u más 1, todo eso a la 4, más 1, por dt, que es 1 medio de u. Ya metimos el segundo cambio de variable y ya tengo el integral que va de menos 1 a 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a esta parte que voy a encerrar. A esa la vamos a llamar el CG. Vamos a usar H. Entonces, H de U. Como hay que usar cuadratura gaussiana de 3 puntos, esto se va a aproximar por
8 novenos por h de 0 más 5 novenos por h de raíz de 15 sobre 5 más 5 novenos de h de menos raíz de 15 sobre 5. Y nos toca calcular cuánto es, si nuestra función h de u es esta expresión, cuánto es h de 0. .1176 me da. 0.1176. No sé. Aquí me verificó. H de 0 me dio 0.2353. 2353. Sí. Pero es que ahí se Es que no nos multiplica multiplicó por medio un que está en medio. Falta el un medio. Me metieron el un medio ahí. Ah, Compañero, le faltó el un medio. Bien, verifique. Entonces es 0.1176. Sí, a mí así me da ya, con el un medio. Con el un medio. Ahora el h de raíz de 15 sobre 5. $0.2430. 0.2430. Y el último, menos raíz de 15 sobre 5. $0.0063. Ok, confirmo usted, está bien. Tenemos entonces 8 novenos. 8 novenos por 0.1176 más 5 novenos por 0.2430 más 5 novenos por 0.0063. Eso nos da 0.2430. Tenemos ese entonces. Tenemos ya los dos valores. Tengo que el de integral que va de 0 a 1 es 0.8675 y la integral que va de 1 a infinito es 0.2430. Entonces sumamos. Sería 1.1105. Conclusión entonces. Por tanto, vamos a incluir aquí, la integral que va de 0 a infinito de 1 sobre 1 más x a la 4 de x es aproximadamente 0.0063.
0.8675 que de la primera, más 0.2430 que nos dio la segunda integral, y eso no es más que 1.1105. Esa es la respuesta final. ¿Inquietudes? Para encontrar el valor, el error real, únicamente habría que hacerlo en algún software, en la calculadora, para hacer la diferencia, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí habría que encontrar la integral con la calculadora o un software. A menos que quiera hacer la integral a pie. Pero no tiene sentido a estas alturas, como les digo, porque a pasar un cálculo. Vamos a ver si se logra ver ahí. Aquí es en mirada completa. Entonces pueden meterlo en un software a ver qué les da. ¿Qué pasaría si tengo una integral doble entonces? Piensen en esto, vamos a ver. Algo sencillo aquí. ¿Cómo resolverían este? Lo metemos a Wolfram League. También, ¿no? O a símbolas, digo. Usamos el método Texas Cas y nos tira la respuesta. Porque Para este ahí se tendría que deducir, ¿verdad? Para el cambio de variable de Y. no, solo usan, recuerden que uno en cálculo aprende integrales iteradas, que al final lo que hace es que separa esta integral y hace la integral iterada. O sea que al final tendremos que encontrar primero la de 2 a 3 de x más y de y hacer esa por cuadratura gaussiana. Entonces harían el cambio de variable normal. Igual a que... No, aquí no sería al revés. Sería, como es con respecto a y a que es igual. Y es igual a 1/2 de b menos a, que es 3 menos 2 es 1 por u, más b más a, que sería 5. De y es igual a 1/2 de u. Y sustituyo. Esta integral se convierte de menos 1 a 1 de x, que es constante, más el y, que lo voy a cambiar aquí, por el de y, que es 1/2 de u. Y todo esto que está aquí, sería una nueva función, llamémosla m, que depende de la variable u. Y aquí nos quedaría, si es de 2 puntos, sería m igualada en raíz de 3 sobre 3 más m igualada en menos raíz de 3 sobre 3.
Y recuerde, esto es constante, pero en la calculadora, depende de la calculadora que tenga. Habría que sustituir la variable u, porque aquí es la variable u. U la voy a sustituir por raíz de 3 sobre 3. Entonces aquí quedaría x más 1/2 por raíz de 3 sobre 3 más 5, todo eso multiplicado por 1/2. Entonces al final, esta expresión que les va a quedar aquí, en términos de qué va a quedar. En términos de x. En términos de x. Aquí es la nueva función que va a estar acá. Entonces, si lo dejamos expresado, quedaría aquí que sería x más 1/2 de raíz de 3 sobre 3 más 5. Todo eso por 1/2 más x más 1/2 de menos raíz de 3 sobre 3 más 5 por 1/2. Ya hice la primera integral iterada por cuadratura gaussiana. ¿Qué habría que hacer después? Vamos a la siguiente integral y sería integral de 0 a 1 de nuestra nueva función, que podríamos simplificarla para que no nos, a la hora de evaluarla aquí no nos queden muchas expresiones. Vamos a ver. Aquí puedo sacar el 1/2 como factor común. Tendría x más 1/2 por raíz de 3 sobre 3 más 5 más x más 1/2 por menos raíz de 3 sobre 3 más 5. Sacando 1/2, factor común. Este que está aquí van a tener signo opuesto cuando hago la distributiva. Este sería con este. Y podría simplificarlo más aquí y nos quedaría 1/2 por x más x es 2x. Y aquí quedaría 1/2 por 1/2 por 5, que serían 5/2 más, y aquí el otro 1/2 por 5, otro 5/2. O sea, le va a hacer la línea roja, pero al final no es que se vea el 1/2, porque hay que distribuir. Y se puede simplificar más y nos quedaría 1/2 por 2x, sería x, y aquí sería 5/2 más 5/2, son 10/2, que al final es 5 por 1/2. 5/2. Miren la importancia de simplificar aquí. En vez de colocar todo esto, mejor utilizo x más 5/2. Entonces sería, la otra integral es de 0 a 1 de x más 5/2 de x. Y vuelvo a aplicar ¿qué? Ya que ya lo dejaríamos ahí porque ya entienden la idea. Volver a aplicar el cambio de variable. Ahora para esa nueva función. Para esa nueva función. ¿Entienden la idea? Esa función da integrales dobles igual que integrales triples. Que aquí hubiera, por ejemplo, lo puse con límites de interacción constantes, pero yo podría poner aquí 3x. Y ahí ya tendríamos 3x aquí. Y aquí el cambio de variable ya no sería tan fácil, porque tendríamos que poner aquí b menos a, que sería 3x menos 2 por u. Pero igual, la función va a quedar en términos de x. La idea está planteada ahí. Ya tienen nociones de cómo resolverlo. Y esa es la integración por cuadratura gaussiana. Para los casos que miramos, para integrales que van solamente de a a b, con a y b finitos, para integrales que van que tienen un infinito. Puede haber integrales que vayan de menos infinito a infinito también. Pero ahí se aplica la misma idea del ejemplo anterior. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Recuerden que ya tenemos el examen el sábado.
en una consulta para poder realizar el cambio de variable, había una tabla, si no me equivoqué, ¿verdad? La que estuvo mostrando. ¿Será que la puede volver a mostrar o explicar, por favor? Sí, sí. A ver, en la tabla más arriba, habla usted de esta. Es correcto esa tabla. Que la tabla, esta está en la hoja de fórmulas que le pasé por Telegram. Ok. Entonces, aquí él dice cómo se comporta el integral de menos 1 a 1, porque para eso se deduce la fórmula de cuadratura gaussiana. Ahí mismo aparece el cambio de variable u, pero ustedes pueden anotar ya el despeje, que es despejar para x. Listo. La Y tabla la ahí, mandó por Telegram, dijo, ¿verdad? por Telegram, sí, lo mandé en la hoja de fórmula. Ok, perfecto. Lo que tienen que acordarse bien es cómo es que se obtiene, ¿va? Si me dicen dos nodos, cuadratura gaussiana de 2 puntos, o de 2 nodos, o con n igual 2, es esto, ¿va? Lo único que va es coeficiente por la función en este nodo. Por eso lo pongo aquí. Coeficiente 1 por la función en ese nodo. Y así el otro. Lo mismo sería para este, ¿verdad? Solo que es un poquito más grande, pero mejora bastante la aproximación. Listo. Gracias, Lick. Bien, entonces, damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos hasta la otra semana. Y ya saben, examen del segundo parcial de todo el contenido el sábado. Ahí estén pendientes. Ok, gracias, Lick. Listo, Lick. La tarea queda para mañana, Valenciano. Sí. Mañana. Sí, mañana, Eva. Mañana es jueves. ¿Tienen chance hasta el viernes? Díganlo. No, la pregunta era esa, si la podía dejar para el viernes, ya que, bueno, estos videos yo entré hace muy poco, entonces no sé si los va a subir hoy en la noche para revisar porque no entendí tan bien. Tengo problemas de conexión. Ajá. Este video lo voy a subir de un solo, ya así completo, 2 horas, y van adelantando porque hay bastantes pausas. Pero lo voy a subir de un solo para que lo visualicen ahorita. Hoy lo va a subir y... Sí, les quedó pendiente la otra parte, porque si le conocimos la regla compuesta, pero es que se me arruinó la compu, entonces tengo ese problema con la otra compu, estoy con otra. Voy a ver si recupero el disco duro. Sí, entonces, le voy a subir este video y la otra parte. Dígame. Una consulta, Lick, en el problema 2, creo, de la tarea, o el 1, creo que el 1 es, donde nos pide el error de sacar ¿cómo que se llama? La cota del error. Usted nos enseñó una fórmula que dice H